En el año 2050, la humanidad logró crear una utopía futurista que sorprendió a todos por su increíble belleza y perfección. La ciudad llamada Nueva Esperanza se encontraba en una isla en el medio del Océano Pacífico y estaba diseñada para funcionar de manera autómata y sostenible. Al llegar a la ciudad, lo primero que se podía notar era su impresionante arquitectura. Los edificios construidos con materiales reciclables y energías renovables. Tenían formas y colores futuristas que los hacían parecer salidos de una película de ciencia ficción. Además, las calles y avenidas estaban llenas de árboles y plantas de todos los colores, lo que le daba a una ciudad una sensación de naturaleza y frescura única. Pero lo que más llamaba la atención de Nueva Esperanza eran sus habitantes. Todos parecían felices y radiantes, y no había rastros de estrés o ansiedad en sus rostros. La razón era que la ciudad estaba diseñada para ser un lugar justo y equitativo, donde todos tenían acceso a la educación, salud y servicios básicos, sin importar su origen o su posición social. Además, se fomentaba la creatividad y la innovación, y todos tenían la oportunidad de desarrollar sus talentos y pasiones. Otro aspecto impresionante de Nueva Esperanza era su tecnología avanzada. Los ciudadanos tenían acceso a dispositivos y herramientas que hacían la vida más fácil y eficiente, como drones que entregaban alimentos y medicamentos, vehículos eléctricos, autónomos y robots que ayudaban en las tareas del hogar. Todo esto, combinado con la belleza natural y arquitectura futurista, hacían que la ciudad parecía sacada de los sueños. En resumen, una excelente utopía. En biología, una de las cosas que se estudia muy mucho es la población de un determinado ser vivo. Se estudia para muchísimos seres vivos, ya sea microorganismos, por ejemplo bacterias, hongos, lo que sea, también para seres vivos más grandes, mamíferos, crustáceos, etc. Existen dos tipos de crecimiento poblacional, por así decir. Está el crecimiento exponencial, que la tasa de crecimiento per cápita, o sea por individuo, de una población es la misma sin importar el tamaño de la población, lo que hace que crezca cada vez más rápido conforme se hace más grande. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en microbiología, se estudia. En la naturaleza en sí, las poblaciones crecen de manera exponencial al inicio. Ya después de un determinado tiempo, este crecimiento cambia, no es más exponencial. Finalmente, este cambio se genera por ciertas limitaciones en cuanto a recursos, por ejemplo, la comida que escasea, si puede haber enfermedades, el hábitat que cambia, por ejemplo, por la contaminación, por lo que sea, enfermedades que pueda tener una determinada especie, los depredadores y la disponibilidad de recursos. Este cambio es tal que afecta este crecimiento exponencial y empieza a ser un crecimiento lo que se llama logístico. Cuando la tasa de crecimiento per cápita se reduce cada vez más conforme el tamaño de la población se acerca a un máximo impuesto por los recursos limitados del entorno. Se conoce como capacidad de carga. Básicamente, si nosotros lo podemos ver en un gráfico, vamos a ver que el crecimiento exponencial se ve como una J, mientras que el crecimiento logístico se ve como una S. Ahora, si nosotros ponemos un determinado organismo, determinado ser vivo, y le quitamos todas esas limitaciones, ya sea de recursos, enfermedades, depredadores y lo que sea, ¿el crecimiento va a ser exponencial o va a seguir siendo logístico? ¿O qué va a ser? Acompáñenme a continuación que vamos a explorar los estudios del doctor J.B. Carlson en el año 1968. John B. Caldow, este pelotudo, fue un científico estadounidense nacido el 11 de mayo de 1917 y fallece el 7 de septiembre de 1995. Fue un etólogo. ¿Etólogo?
etólogo, conocido por sus estudios sobre la densidad de población y comportamiento social. Perfecto, todo lo que vos quieras, pero ¿qué es un etólogo? La etología es la rama de la zoología que estudia el comportamiento animal, básicamente. Se ocupa de identificación y clasificación de dichos comportamientos. Hay muchísimos etólogos famosos que no sabíamos que existía esta rama y lo clasificábamos como biólogos directamente. Por ejemplo, Charles Darwin, entre otros. También están las 3 primatólogas famosas, James Gonda, que investigaba chimpancés, por ejemplo, la chica que investigaba orangutanes y la chica que investigaba gorilas. No me acuerdo los nombres, los voy a poner en pantalla. Bien, como bien decía, John B. Caudle se basó en estudiar la densidad de población, de sobrepoblación de ratones noruegos en un recinto que llamó el Universo 25, que justamente siempre lo llaman el famoso experimento del Universo 25, que constaba de una superficie de 6,5 metros cuadrados que albergaba originalmente una población muy reducida de ratones noruegos, específicamente 8 individuos, 4 hembras, 4 machos. Si existía un paraíso en la Tierra para los ratones, desde luego que era este lugar, el Universo 25. Tenían comida suficiente para todos, agua fresca siempre, no tenían ningún depredador al acecho, siempre recibían atención médica en caso de que alguno sufriera alguna complicación. Básicamente, las condiciones eran ideales, aparentemente. Según los cálculos, el único impedimento que había, la única delimitación que existía era la del espacio, que este recinto era de 6,5 metros cuadrados. Se estimaba que podía llegar a albergar a 3.500 ratones. Lastimosamente, esta cifra nunca llegó. Y el caso es el porqué. Ahora, hablando del experimento en sí, voy a detallar más o menos cuáles fueron los aspectos más importantes y los que fueron denotando cierto comportamiento que tenemos que prestar atención. En el primer año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar la cifra de 620 individuos, momento en el que el crecimiento comenzó a ralentizarse. Ya no había tanta natalidad. A medida que el tiempo transcurría, las hembras notaban un cierto comportamiento extraño. Se volvieron más y más violentas. Se empezaron a aislar y perdieron ánimos reproductivos. Así fue que la tasa de natalidad bajó estrepitosamente y también aumentó la mortalidad entre miembros más jóvenes. En este punto ya no se entendía bien cuál era la razón, pero lo que hicieron fue dejar que siguiera el experimento para ver en qué desembocaba. Empezaban a haber disputas territoriales, por más de que hubiera todo el espacio del mundo que tuvieran, ellos empezaban a tener disputas territoriales. Se observaban conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos, para luego pasar a no realizar copulación alguna. Empezaba a haber homosexualidad ya sea entre ratones machos y las ratonas hembras. ¿Ratonas se llamará? Aparecieron luchas intrafamiliares que acababan con el destete temprano de las crías y la expulsión del nido, hasta incluso el canibalismo. Sí, hubo canibalismo intrafamiliar, ya sea de las madres como de los padres hacia las crías. Acá ya empezaba a ponerse totalmente turbio el experimento, pero aparecieron ciertos grupitos que los científicos fueron denominando y tomando ciertas características. Presten atención. Apareció una nueva clase de machos a la que los científicos denominaron los ratones hermosos o los guapos, los cuales tenían como papel principal el no querer aparearse con las hembras ni tampoco luchar por el territorio. Lo único que les interesaba era comer y dormir. Básicamente podría tranquilamente ser yo uno de esos, pero no viene al caso. Posteriormente, estos ratones hermosos y las hembras que ya se habían aislado constituían la mayoría de la población. Después, la mortalidad infantil alcanzó el 100% y la reproducción llegó al 0, por lo que en 1970
habiendo pasado menos de 2 años de que se inició este experimento, nació la última camada de ratones en este hábitat. Por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picada. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo que, llegado a este punto, la sociedad no tenía salvación posible. Fue hasta el año 1973 que murió el último ratón del universo 25. Fue totalmente inesperado porque ellos básicamente vivían en una utopía. Tenían toda la comida del mundo, tenían todo el agua del mundo, tenían atención médica, tenían mucho espacio y aún así había luchas territoriales. Entonces, ¿pero por qué pasó esto? En síntesis, el gráfico que pudimos ver con todos estos datos fue el siguiente. La progresión poblacional dibujó una parábola cuya cúspide se situó en marzo de 1970, momento en el cual la tendencia empezó a ser negativa hasta 1973, cuando el universo 25 definitivamente dejó de existir. Su población máxima, presten atención porque este dato es ya loco para la bosta. Su población máxima llegó a ser de 2.200 individuos. Recordemos que idealmente se construyó toda esta alberga, todo así para que pudieran vivir tranquilos, sanos, para tener estimadamente 3.500 ratones. Y llegaron a 2.200 solamente, que ya la población se extinguió. Al doctor Joe B. Cowdery esto le pareció sumamente extraño, lo cual llevó a hacer repetidos experimentos con esto. O sea, hizo varios universos con los mismos procesos, las mismas camadas, el mismo tipo de ratón, que era un ratón noruego, las mismas, y pasaba exactamente lo mismo. Inclusive lo que llegaba a perturbar es que más o menos eran los mismos tiempos en los que pasaba esto. De que había grupos que se recluían, de que se asexuaban, de que empezaban a tener comportamientos caníbales y todo. Fue en los mismos periodos de tiempo aproximadamente. Lo que terminó este experimento tan grotesco fue la razón de dicha apocalipsis roedora se debió a múltiples factores que no fueron tenidos en cuenta. Y acá te caes de culo con estos factores. Los síntomas más llamativos, de acuerdo a estos resultados, fueron movimientos erráticos, durante los cuales se cruzaban en los caminos que llevaban la comida a la madriguera. Si bien ellos tenían todo un recinto para que pudieran estar libremente ahí, los canales para ir a buscar la comida y el agua eran los mismos. ¿Por qué? Porque tenían como que subir unas escaleritas. Entonces, ese contacto entre ratones era lo que los iba desgastando. Daba lugar a situaciones agresivas entre los mismos miembros. Debido a esto, un número creciente de individuos se volvió hepático. Estos dejaron de interactuar con los demás y perdieron un papel significado en la sociedad de ratones. Lo que anteriormente conté que se llamaban los ratones hermosos o los guapos. El doctor Cowdery llamó a este fenómeno drenaje conductual o hundimiento conductual, que es básicamente el perder el significado o perder, por así decir, un papel significativo en la sociedad y aislarse de ella. Ahora, ¿esto se puede llevar un poco a lo que pasa en el hombre? Es muy difícil establecer una comparativa entre el ser humano y lo que pasó en el experimento del universo 25, ya que nosotros somos mucho más complejos, tenemos más emociones, tenemos otros valores y somos más pensantes. Pero todavía no tenemos como cierta riesgo a sufrir esto porque aún no se cuenta con la cantidad de población tal que se genere este drenaje conductual. Si bien existen algunos países donde podrían decirse que hay un cierto indicio de drenaje, como podrían ser Japón, lo llamado Ikikomiro, el cual se ha descrito como un fenómeno
psicopatológico y sociológico en el que las personas se retiran completamente de la sociedad durante al menos 6 meses y se recluyen en el hogar con el objetivo de evitar cualquier compromiso social, como la educación, el empleo y las amistades y relaciones amorosas. Entonces, ¿es posible vivir en una utopía? Teniendo recursos ilimitados, teniendo así todo la comida del mundo, ¿se puede ser feliz igual? ¿Y qué pasaría si hiciéramos este tipo de experimento, lo que se llama el universo 25, encerrando un grupo de personas que no le falten recursos, que nunca le falte agua, luz, de todo, actividad física, lo que quieran, que reciban atención médica, que siempre reciban comida y que solamente interactúen entre ellos y que nosotros podamos así ver cómo es la interacción entre ellos? Y ya que estamos, lo podríamos vender como un juego para que la gente se anote y pueda, qué sé yo, ganar premios o cosas así. ¿No te parece raro? Quisiera no es una discriminación. La remera. La remera es de la broma, reina. No te confundas. Porque fuiste la primera en decir que ella se cagaba de risa y que se hacía la bolita. Que ella era una cínica. Que ella le calentaba la pija a Max. Que ella mostró el y dijo, ay, Max, ¿cómo me queda esto? Así que se... ¿Quién? ¿Cualquiera? Cualquiera. ¿Por qué? ¿Y por qué lo va? ¡Pará! ¡Pará! ¡La tu hermana! ¡Pará! ¡Con puta siempre habla de este padre! ¡Pará, loco! ¡Pero chupame el p***! ¡Pará! ¿Sabes por qué lloraba? Porque tenés el culo sucio, boludo. ¿Sabés cómo funciona Gran Hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabés cómo funciona Gran Hermano? ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! Muchas gracias por el video. Esto es un fade out, o sea que se va al final del video. Con lo que te digo que te suscribas, dale like, compartí, mira el siguiente video, mira este otra lista de reproducción, dale like, compartí, dona, en la lista vas a ver todo. Así que ya sabes, negrito, si te gustó esto, subite que seguimos para adelante, que sigue para rato esto. Nos vemos.